Amigos de Radio Victoria Ojo con su televisión, como todas las semanas vamos a conversar con Héctor Azócar. Él es exdiputado, gerente general o director general del Grupo Horizonte, y con él conversamos sobre los temas del día a día en los vecindarios, en los gremios, en las comunidades, que de alguna manera para nosotros son los factores que han de determinar el resultado del 28 de julio. Porque aunque los partidos políticos fueron quienes designaron a Edmundo González por unanimidad, yo creo que María Corina está en la calle sin etiquetas, simplemente en una convocatoria general que se afinará y se definirá al final cuando se corresponda designar a los testigos de mesa y a los que van a vigilar el voto y a movilizar a la gente. Allí cada quien pues que haga su trabajo proselitista y de activismo, llevando a la gente a votar y asegurándose de que no se retiren del centro hasta que no hayan cumplido el proceso. Entonces eso es lo importante a estas alturas del juego. Y los porcentajes y las encuestas ya lo están diciendo muy claro. Ahora es cuestión de que eso se preserve, se fortalezca y pueda que crezca mucho más. Y yo creo que ya la incorporación del doctor Edmundo González a ciertos sectores, como el de la Universidad Central y los estudiantes, como su primera presentación pública con María Corina en la victoria, porque ahora es cuando comienza realmente el proceso electoral, o sea, la apertura del proceso como tal. O sea, entonces, yo no sé pues si en este contacto y este manejo que tú tienes regularmente pues con distintos dirigentes nacionales con los que algunas veces hemos hablado, o sea, los has contactado de nuevo y tienen alguna apreciación particular sobre el proceso que se ha ejercido hasta ahora. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te dicen? ¿Qué te informan? ¿Qué te cuentan? Buenos días. En realidad, Venezuela sigue siendo la misma. O sea, lo que llamaríamos una matriz de datos con alteraciones sustanciales en la composición política interna. Porque en estos momentos hay dos cosas. La candidatura de González Urrutia y el deseo de cambio por encima de la propia candidatura están copando la escena nacional. La están copando en una forma muy clara. ¿Por qué? Porque da la impresión de que el juego de cartas de la contraparte de González Urrutia está agotado de hace mucho tiempo. Acuérdate que en política y en todas las actividades humanas, el proceso de renovación, no solamente de renovación exterior, de pintas y caras nuevas, sino el proceso interno, realmente la matriz de datos de toda esa situación, indudablemente que tiene que cambiar. Y González Urrutia viene siendo no solamente una novedad, sino que es un hombre formado en la academia y formado en la diplomacia y tiene las cualidades que muy pocas personas tienen para articular procesos de apoyo en el plano táctico para las elecciones y en el plano estratégico para el proceso de echar a andar al país. Ahora, ¿qué te puedo yo decir? Sí, en todo el país, toda aquella estrategia de miedo, de, de tantas cosas que hemos observado, se ha estrellado una vez más contra la voluntad de cambio del pueblo venezolano. Porque el pueblo venezolano, y esto lo sabe cualquier analista de conductas humanas, es decir, el, cómo funciona el ser humano frente a la cobardía. Eso es igual que, bueno, como un matrimonio donde un hombre golpea a la mujer, llega el momento en que la mujer no le tiene miedo ni a golpe ni a nada y se va a zumbar por el camino que sea para derrotar esa situación. Ese es el caso de Venezuela. Es decir, es una sociedad que no han podido doblegar nunca en su posición clara, que no es un problema de unos activistas que están organizados para hacer unas cosas. Y no, chicos, esto no es problema de activistas. Aquí hay 30 millones de activistas que quieren un cambio. ¿Cómo está claro? Eso es así. Así es. Entonces, eso es lo que se ha dado.
Eso no lo ha creado ni María Corina Machado, siquiera ha creado eso. Simplemente se ha montado en la ola, ha sabido interpretar el momento histórico. Acuérdate que los grandes políticos y estadistas dicen que aquellos que interpretan el momento histórico de una situación pueden capitalizarla y pueden cabalgarla hasta un determinado tiempo, porque los procesos no son permanentes, tú bien lo sabes, la dinámica social incluye distintas poses o posiciones dentro de un mismo, dentro de un mismo salón de situación o sala situacional, los actores se van ubicando en distintas posiciones, unas veces arriba, otras veces abajo, otras veces neutro, otras veces dejando pasar, porque esa es la lucha de la vida, la lucha de la sociedad, el proceso de reacomodo conductual de los hombres y mujeres, de tal manera que en este momento avanza no solamente el reclutamiento de testigos, que los hay en cantidad, sino que ahora hay una nueva estrategia que la gente va a quedarse en la calle y va a irse a los unicentros que se están fundando, van a estar allá. Porque si llegan fuerzas extrañas a sabotear el proceso, el pueblo va a estar allí en defensa de los resultados electorales. Te puedo decir que ese es el ánimo que tiene la gente. Aquí no hay ninguna estrategia nueva que van a hacer y que va a aparecer un camión con un poco de gente. No, chicos, eso pasó a la historia. Esa película la vimos. Y te voy a decir una cosa. Esa película, esa película que tiene ya mucho tiempo, no tiene más propósito que dar una imagen electoral hacia el exterior el día de las elecciones. Ujú. Aquel poco gente que se movilizaban en unos camiones, que iban y venían, que los tenían en las calles para que estuvieran en eso las 24 horas y los Sí, camarógrafos internacionales filmando allí, vamos a estar claros, sí. para dar una imagen de que alguien estaba arropando. Eso es mentira. Y precisamente eso es lo que la población de este país, los votantes de este país, han asimilado. Sí, tú sabes que observo yo, Héctor, que sorpresivamente el pueblo, de manera muy silenciosa y aguantando callado todos los desmanes que se han cometido contra el pueblo en cuanto a limitación educativa, de alimentación, de salario. O sea, tuvo una paciencia y la afloró con fuerza. Ahora, cuando encontró inspiración en alguien que le dijera que estaba dispuesto a acompañarlo hasta el final. Esa palabra parece mentira, pero caló mucho en el ánimo de la gente. La gente necesitaba a alguien que le dijera que lo iba a acompañar hasta el final, sin estar manejando consignas partidistas, porque andaban buscando una vocería independiente y de alguna manera María Corina supo interpretar ese factor de independencia. Fíjate que ella, quien la impulsó fue un movimiento que no es partido político, Vente Venezuela, pero ella en su momento supo decir que ella no tenía partido político, sino que ella estaba actuando de manera independiente y que 20 Venezuela no era más pues que un movimiento, igual que cualquier otro partido político, que hacía su activismo con sus propios dirigentes, pero ella ni siquiera llegó a presidir ese movimiento, ni era secretaria general ni nada allí. Entonces, ella interpretó de alguna manera la propuesta de la gente de que necesitaba quien la representara. Y yo creo que lo asumió con mucho acierto, pues. Pero déjame darte la base de eso. A raíz de que, del chiripero Ujú. que se organizó en una fuerza llamada Convergencia, que Sí, tampoco era un partido, sino que era un agregado de gente allí, de todos lados. Eh, Evidentemente que se ha descartado un poco la, ese tipo de partidos que llaman de oportunidad sí. como, Emergente, como un emergencia, factor de fondo en emergente un que país. llama. En movimientos emergentes. Sí, 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 sí. Entonces, claro, eso es así y la palabra hasta el final fue interesante porque es hasta el final del capítulo uno. Exactamente. Después viene lo otro, el capítulo de la construcción y de la posición de cada quien frente al proceso y los planteamientos de la construcción de un país. Porque aquí Exactamente. la gente no está comprando ningún proyecto, y te lo digo a todos los que quieran oírlo en el país y fuera del país, aquí la gente no está comprando ningún proyecto económico, porque esos proyectos económicos, las equivocaciones, específicamente la de Carlos Andrés Pérez,
en aquella oportunidad nos costó que allí estén ese poco gente en Lima siendo pateados en los semáforos cuando están lanzando peloticas hacia arriba y en Santiago de Chile y en otros países, porque esa es la realidad. Y cuando usted va a dirigir un país, usted tiene que saber que no es usted y que no es el destino suyo, es el destino de una nación. Y aquí se jugó irresponsablemente con el destino de los venezolanos. Porque te digo, Chávez no llegó por su cuenta. Ellos no eran nada, ni siquiera tenían la categoría ni el grado para ser un peligro para la democracia. Solo la estupidez y solo la falta de criterio de manejo y la pérdida del control de la sociedad significaron que esto cambiara. Y por esa razón, desde el primer momento, desde el primer día, hay que tener una actitud vigilante frente a eso y enfrentarla desde el primer día. Sí, Esto es importante porque, ok, hay una etapa en la cual convergen los factores hacia algo, pero en esta oportunidad no hay la simpatía posterior, no hay el compromiso posterior de formar nada alrededor de ese algo que va a quedar. exacto. Venezuela, bueno, Venezuela llegará como unos hijos, cumplieron 17 años, se van a abrir, cada quien coge por su lado, así que hará Venezuela. El que es ADECO irá a refundar su partido, que creo yo que es lo Eso es lógico. lo El que importante, es que cada quien copellano, vaya a ver cómo se refunda. Exacto. el que es copellano recoge los cuatro toletes que tiene Copey y ve cómo se organizan. La izquierda tendrá que tener una fuerza de opinión más allá del pedigüeñismo y de toda esta serie de cosas que le ha hecho un daño horrible a la sociedad venezolana. El pedir dinero le ha hecho un daño horrible a partidos y a organizaciones en Venezuela. Los sindicatos los sindicatos, la estructura sindical desde la Confederación de Trabajadores de Venezuela para las otras, porque hay cuatro, También tiene que tendrán que cambiar. uno, Todo eso tiene que cambiar. plantearse plantearse en proceso de unificación, Sí. pero no la unificación que le gusta a los vagabunditos de este país, que es una unificación por arriba, una comandita de amigos alrededor de comerse una torta. No. Aquí todo el que aspire a una dirección política tiene que pasar por un proceso de elección de la base social de Venezuela. Así es. Eso es Y, no, claro. y cumplir Y con te digo que ojalá que, cumplir con los lapsos de ejercicio que se les entrega, no pretender eternizarse en ninguna de esas claro, funciones. inclusive, bueno, esto toca un tema interesante, porque yo por lo menos soy partidario de que aquí haya una sola elección. Primero, recortar el periodo presidencial de 6 años a 4 años, porque para calarse 6 años, mira cómo está la gente de México con López Obrador, Sí, señor. viendo por otro lado, sacando crucigrama, jugando pelota, haciendo cursos de posgrado mientras pasa el tiempo del tipo, que le faltan todavía como 4 o 5 meses. Entonces, tiene que ser necesariamente un proceso de 4 años, bueno, como todos los países de América, y yo calculo que sin derecho a ninguna reelección, Así es. porque esa es la base de la corrupción de los sistemas, y esa es la base del continuismo político. Ojalá que en Venezuela sí se van a abrir unos caminos democráticos. Venezuela no vuelve a los años 80 y 90. No, no, es que no es cuestión de recobrar lo que teníamos en forma Uh-huh. tal que volvamos a caer en distorsiones, ni tampoco lo que está acabando de pasar y que va a terminar pronto, que tampoco garantizó en absoluto democratización verdadera. Por el contrario, nos vino un gendarmismo enorme, porque salimos del Así es. cogollo, del caciquismo y entonces caímos en la gendarmería necesaria. Y los No, militares claro, tienen que ir a su no. función y cada uno tiene que ir a su función. Y la constitución así lo establece. Claro, es que es otra cosa. Mira, 25 años es una etapa larga, 25, 26 años, una etapa larga. No necesariamente tiene que surgir otra cosa. Toda esta cantidad de gente, claro, que se ha incorporado porque una de las características de este proceso ha sido que reactivó a las personas que ya estaban políticamente muertas, las organizaciones que estaban muertas para los años 80 y 90, volvieron a tomar vida porque no había nadie, porque hay que tener unos parámetros, porque alguien tiene que aparecer, porque hay que tener un sentido de pertenencia. Y entonces, bueno, pero eso es transitorio, porque vendrán los nuevos liderazgos, Así es. vendrán los nuevos liderazgos y vendrán las nuevas organizaciones políticas. Por lo menos yo conozco dos que deben luchar por permanecer. Lo demás, bueno, que
evidentemente surgirán otras cuestiones, pero no sobre la base de los vicios, esas soluciones de gabinete. Yo quedé muy asombrado cuando yo te decía a ti hace un año y pico que hay sectores que les gustaban las soluciones de gabinete, o sea, de comandita. Bueno, eso se vio el 19 de abril y lo intentaron. Lo Sí, intentaron contra Mundo González Urrutia y sí, sacaron 3 votos de los 10. Pero te digo, lo intentaron. ¿Por qué? Porque es muy fácil llegar a un acuerdo por arriba, a una élite política como la que había en muchas veces en Venezuela, aquella élite liberal, del liberalismo político, luego la del liberalismo amarillo, luego la que vino en el poscomunismo. Entonces, ¿hasta cuándo? Yo pienso que es necesario replantearse un país que tiene que ser líder en América, tiene que crecer y tiene que liderizar, porque fíjate tú, todo lo que ha pasado, Venezuela como está, y sin embargo Venezuela resuena internacionalmente en el ámbito deportivo, en el ámbito científico, en el ámbito de la calidad de las personas que de aquí se van por encima de países como Brasil y como Colombia y como el mismo México. exacto. Es decir, carecen de un sentido, de una visión continental del problema que nosotros la tenemos bien clara. En Venezuela se han de formular las estrategias del continente, sobre todo ahora, cuando el continente queda, Estados Unidos se despidió de todo el mundo a su crecimiento interno. Y bueno, la Venezuela democrática tiene que asumir un papel, no de ponerse bajo los pies de nadie, porque aquí se ha demostrado que los irreverentes con educación triunfan. Los irreverentes con educación, Así es. que ponen claras las cosas, triunfan aquí y en Europa. ¿No es como está Europa? Una debilidad absoluta. Sí, No hay un politólogo de cualquier universidad europea que le diga usted no puede dar este paso, este y este y este, no lo dé, porque lo rebotaron, lo batearon, permitieron que los villanos batearan las propuestas que les hacían, sí, ¿entiendes? Y entonces eso te termina a ti, te dice que no es así. Yo estoy convencido que Venezuela sí va a ser diferente. Y no, tiene que cambiar, tiene que haber dignidad. María Corina tiene que enfocar su liderazgo, como te he dicho, hacia el impulso en que la sociedad se organice. No organizarla a ella ni no, organizarse no, para es todo lo dirigir. contrario, no, es todo lo Porque contrario, claro. el problema del dirigismo, yo te voy a explicar cuál es el problema del dirigismo, que tiene un espacio corto, porque cuando a ti la sociedad te pone en una posición en la cual tú tienes que ser como una especie de un líder que tenga opinión para muchos años, no un líder político que es cuestionado, que en un espacio de 2 años puede ser refutada su argumentación teórica a los propósitos de las formulaciones para una sociedad. Los liderazgos son diferentes, los liderazgos trascienden a la política, inclusive fíjate, a la política esa real pequeña. Ahí está el caso de Felipe González, ha logrado mantenerse como un Sí, tipo que está por hasta el encima. sol de hoy es una voz Este, autorizada y y, nadie lo puede cuestionar. y, Y Aznar, Y Aznar acuérdate también. que Aznar, el gobierno de España fue el primero que le abrió a este sistema que gobierna, le abrió un espacio de credibilidad o no, y ese espacio duró hasta 2006, 7 años de confianza política para que Sí, ellos decidieran que esto no era democracia. así es. Y lo decidieron, pero ellos le brindaron todos los espacios. Sí, Entonces, yo creo, eso Héctor, indica madurez política. interpretando eso que tú me dices, yo lo que siento es que cualquiera que llegue a gobernar a Venezuela hoy día tiene que ser un facilitador de todas las modalidades progresistas y de evolución y crecimiento y actualización en los distintos ámbitos. Y esa facilitación viene dada por llamar a concurso y a discutir a todos los factores involucrados en un área determinada. Vamos a tomar la decisión final una vez que lo evaluemos entre todos y determinemos dónde están los recursos y de qué manera se pueden implementar gradualmente o de una buena vez. Pero todo eso hay que evaluarlo previamente. No esas consignas vacías
que al final pues jamás se pueden ejecutar porque o sea, se presentan como fórmulas mágicas, pero sin un basamento y sin un análisis previo. Yo creo que aquí la ventaja que estoy viendo yo en cuanto a María Corina combinada con el señor Mundo González es que es una combinación de visiones, una visión, digamos, de la modernidad y los jóvenes con respecto a la otra generación que está de paso, pero que tiene una experiencia histórica que hay que considerarlas también y ponerlas sobre la mesa cuando se vaya a debatir cualquier problema y cualquier solución que se vaya a adoptar. Entonces, por eso nosotros siempre hablábamos aquí en estos programas y hemos hablado de hacer contrastes históricos. Es necesario porque tú no puedes implementar medidas nuevas para adaptarte a los tiempos de hoy sin considerar de qué manera se resolvieron en otras partes y bajo cuáles herramientas y bajo cuáles políticas y con cuáles recursos. Porque tienes que disponer de presupuesto suficiente, pero para avanzar gradualmente, no de sopetón, porque esas medidas de sopetón al final se derrumban de la noche a la mañana, porque son improvisaciones. Yo creo que tiene que ser una planificación bien ordenada con los estudios previos y con los especialistas respectivos en cada área. Claro, estar consciente, la nueva administración o los nuevos administradores del país tienen que estar conscientes de que reciben un país en tales condiciones. Eso, O ¿qué sea, tengo y para si tú cuánto vas me a, alcanza? Exacto. si tú vas a manejar, si tú no vas a manejar una política de choque frente a los factores anteriores, el ancien regime, que decimos, como se dice en el lenguaje internacional, si tú no vas a enfrentarlos a ellos, entonces tú tienes que administrar las cosas, tú tienes que saber que tienes allí, digamos, 4 o 5 millones de personas que están en la administración pública, tienes que replantearte la reubicación paulatina, tienes que soportar muchas cosas, tienes que agilizar cuestiones en función de la estabilidad, sin quitarle, en este caso, sin quitarle la posibilidad de que tengan recursos. Los Exacto. que no tienen hay que buscar que tengan, el caso de los jubilados, el caso de las medicinas. Fíjate, fíjate lo que se le está abriendo a Milei en Sí, Argentina con la medicina de alto costo. Esa medicina de alto costo la atacaron y la están reduciendo a lo mínimo, y eso es grave. En el caso de Venezuela, hay 400.000 pacientes que dependen de la medicina de alto costo, ujú, que básicamente es la que trae el Estado. sí, Y aunque la distribuyen en forma irregular, porque cuesta y se desaparece, sin embargo está ahí y es un derecho. Bueno, esas son cosas que hay que tomar en cuenta a los efectos futuros. ¿Por qué? Porque tú no puedes dejar espacios desatendidos en el plano social. así es. No puede, porque tú quieres economizar dinero. No puede. Las economías tendrán que hacerlo en los grandes botaderos de dólares con gente improductiva y con economías o empresas de bolsillo. Sí, Entonces, eso tienes que atacarlo inmediatamente, pero la sociedad no puedes lesionarla. En así eso es. tenemos que ser muy claros, porque es una sociedad que ya viene traumatizada Sí. por un proceso de No, es que 25 años de lo que atropellos, está necesitando etcétera. es espaldarazo de todos los actores. Un espaldarazo es lo que necesita la sociedad civil venezolana hoy día. Y lo está pidiendo a voces. ¿Entiendes? Claro, claro, y la atención, ojalá que pudieran surgir unos donantes, esos que siempre hay, que ayudan con situaciones, sobre todo en el plano para los servicios de salud. Sí. Es necesario, es necesario ir a la donación internacional, es clave, porque no hay los No, y aparatos, porque las citas, el apoyo logístico y estratégico de las academias de todas partes del mundo, que lo llegamos a tener alguna vez. Había vínculos importantes entre nuestras universidades y las universidades del mundo, que inclusive se consolidaron a través de sí, aquel gran plan Mariscal de Ayacucho. Y eso generó una sí, camada de gerentes públicos y de hombres para la empresa privada que de alguna manera consolidaron algunos estadios de desarrollo ordenado, ¿no? Porque se prepararon bien. Y yo creo que hay que volver a eso también. claro, ¿Ya? y hay Bueno, que volver, yo creo que, o yo estoy sea, hemos sido bien convencido. amplios hoy. Hay muchas cosas más que hablar y vamos a seguir en ello porque estamos aquí semana a semana tú y yo conversando.
Bueno, Y bueno, vamos pastor, a ir escogiendo puntualmente algunos temas que valga la pena, pues, o sea, ponerlos de manifiesto para que sean considerados y debatidos también en otras esferas, que no sea la nuestra, pues, pero que aporten, que es lo bueno, que nos interesa, como que sean yo, aportes. yo, exacto, mucha serenidad y confianza. Ya la suerte está echada. Faltan 2 meses Sí, y señor. unos Y días, pasan faltan rápido, setenta y cuatro días. sabrás que pasan rápido, van a pasar rápido. Así que espero verte de regreso pronto. Ojalá. Muchas Eso, gracias, pues. eso Hasta luego. esperamos. Un abrazo. Gracias, Héctor Azócar, en su Cómo no. segmento con Bueno. nosotros toda la semana a través de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión.